¿Cómo les va? Este día quería hablar un poco acerca de qué es un emprendimiento de reino. He tenido que responder muchas preguntas en este tiempo, pero algunos tenemos algunas nociones, otros una idea. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? A mí me encanta dar respuestas cuando tengo la capacidad y eso lo disfruto mucho. Me encanta lo que está sucediendo en medio de nuestra comunidad. Algunos son nuevos, los estoy conociendo, pero otros tengo años de poder estar con ustedes y ¿sabes qué? Quiero traer un poco de claridad en este día para ayudarte a tomar decisiones y que sean decisiones correctas en el fondo. Algunos de nosotros tenemos mucho entusiasmo, otros tenemos pasión, llenos de energía. Y puede ser que lo que se requiera es un poco de enfoque o la aplicación práctica de algunos principios del reino en medio de nuestra vida diaria. ¿Qué estás haciendo tú? A algunos nos gustaría prosperar más allá de lo que hemos pensado o imaginado. Otros todavía tenemos que hacernos la idea o todavía que eso venga a nosotros y estar abiertos a la posibilidad de poder traer ingresos extraordinarios en medio de nuestras vidas, hogares y familia. Quiero decirte que en este nuevo año, ¿verdad? Mientras sigas vivo, la cosmovisión bíblica nos enseña de que hay oportunidades extraordinarias para nosotros. Y cuando tú caminas en justicia, vamos, yo creo que algo se va a abrir a favor de tu vida, porque Dios no está interesado solo en incrementar la finanza en tu vida, sino que Él está feliz de que tú busques su rostro cuando buscas hacer su voluntad y lo mejor. Wow, esto sí me impacta. Cuando tú lo invitas a cada una de esas áreas de tu vida, tenemos que dejar de ser tan espirituales y deberíamos de buscar cómo involucrar un poco más a Dios en medio de nuestras vidas. La mentalidad religiosa realmente es peligrosa porque las recompensas son buenas. Honrar a Dios en medio de lo que haces es extraordinario y realmente cuando tú honras a Dios es el regalo que tú puedes devolver al Señor. Así que de esto se trata y solo quiero dejarte algunas llaves en este día para que las puedas aplicar en tu vida. No se trata solo de información, queremos capacitarte y que ayudarte para que lo que estamos haciendo se convierta en vida práctica dentro de ti. Así es que hay gente que tiene hambre, hay otros que quieren más, hay algunos que andan buscando y la verdad es que la grandes mayoría, más del 96%, están contentos y están cómodos con ser un cristiano o un creyente en los negocios. Desafortunadamente, yo he seguido investigando a lo largo de 25 años, inquietado, y ¿sabes qué? Yo veo gente que ama a Dios, que ama su palabra, que van a la iglesia, que leen la Biblia, pero la doble vida no les permite avanzar más. Algunos no podemos ni siquiera reconocer con claridad quiénes somos en esta vida. Porque hay personas que el día domingo, extrañamente, son creyentes activos, confiesan a Jesús de forma extraordinaria, son personas piadosas, pero luego cuando los miras que están laborando de lunes a viernes, de pronto cambian el libro de jugadas y dejan la palabra y dicen, negocios son negocios y se rigen bajo el fundamento del mundo y se olvidan de los principios y valores de Dios. Es como que cambian las reglas del juego, porque ese comportamiento ejemplar los días domingo es muy distinto al que tienen de lunes a viernes o de lunes a sábado. ¿Y sabes qué? Cuando tú sirves en un mundo real, allá afuera, tú tienes que ser una persona de una sola pieza y es donde muchos de nosotros estamos fallando. Veo a muchos hoy día tener un rótulo o un anuncio que lo hacen a la manera de Dios y ponen un logotipo cristiano, pero los podemos ver que en la práctica mienten, engañan, algunos toman lo que no es de ellos, manipulan, porque no actúan con rectitud y honestidad, y eso golpea en mi corazón. Y lo oigo decir cuando los quedo viendo
con una mirada casi increpadora y me dicen, la verdad, hermano Amílcar, es que en esta industria así se hacen los negocios. Así es este negocio de la ropa, del calzado, de los autos usados. Así es la manera en que se hacen negocios con la carne, con el café, con el oro, con la madera. Tú sabes, en este mercado es de esta forma que se mueven los negocios. Lamentablemente, eso sucede casi todo el tiempo, pero para poder ser un empresario de reino, no puedes tener ese tipo de mentalidad. Tienes que operar de una forma totalmente distinta, porque sabes, negocios no son negocios. Los negocios en el reino tienen que ser distintos, porque tienen estándares más altos. No sé si me estás entendiendo, pero un creyente no comprometido puede ir de lunes a viernes y hacer cosas indebidas, incorrectas, que riñen con algunos principios, como lo hacemos las grandes mayorías, y después tener ¿cómo te diría yo? Tener la justificación de negocios son negocios. Tú no puedes llegar a esa conclusión de negocios son negocios. Cuando tú eres un empresario del reino, es totalmente distinto porque tú representas algo diferente, algo novedoso y se deben de ver las marcas en medio de tu vida. Pero cuando eres un creyente no comprometido, puedes ir a la iglesia el domingo y no tener ningún problema y ningún reparo en hacer negocios mintiendo, dañando o engañando. Vamos, ¿sabes qué? Más bien tú y yo, como empresarios del reino, debemos de presentarlo en medio de los mercados, los empleos, carreras, negocios, en una fusión totalmente diferente, porque debemos de entender algo, no hay conflicto de intereses, somos una influencia en medio de la industria en la cual Dios nos está posicionando, pero no es que estamos tratando de agregar a Dios a nuestro negocio a través de un logotipo, de un nombre o de poner música cristiana. Tampoco estamos tratando de poner un pescadito para hacer un símbolo de cristiano, porque a veces es como cuando tú compras un helado y le pides que le pongan sirope y chispas de chocolate encima. No estamos tratando de arreglar nuestro negocio, sino que Jesús es el centro de lo que hacemos. Todo lo que hacemos en el mercado, desde el punto de vista de nuestro oficio u obligación, tiene que ser una expresión externa del desbordamiento de quienes somos por dentro. Tú tienes que aprender a vivir desde adentro hacia afuera, porque como cristianos en el mercado tenemos que estar tratando de agregar elementos desde afuera para que puedan reflejar nuestra identidad. Cuando hablas de eso, ¿a qué te refieres, Amílcar? Me podrías decir logotipo, el pescadito, la música, el lenguaje, pero cuando son los principios, cuando son los valores, es totalmente diferente. Un empresario de reino lo que significa es que estamos dentro de los negocios, pero que todavía seguimos sosteniendo los valores, los principios, no sobre trucos, consejos y cosas, atajos que por aquí y por allá para poder tomar ventaja en el mercado. Los principios del reino funcionan en todas partes, en todo lugar y en todo país. No importa qué idioma hables, tampoco en qué industria te encuentres. Los principios del reino, vuelvo y te repito, funcionan en todas partes. Así que ser un empresario de reino te permite vivir plenamente tanto dentro de la iglesia como fuera de ella. Tú tienes que mantenerte libre de religiosidad. Podemos mantenernos libres de cualquier tipo de mentalidad de pobreza y de miseria, porque en esta vida cristiana tú y yo no podemos usar dos sombreros. No tienes que ser alguien el domingo y otra persona los domingos. Tenemos que vivir tanto en día de semana como en domingo una vida integrada a Dios, que pueda reconocer que tú eres alguien comprometido, que reconocemos y cumplimos ese llamado especial y glorificamos a Dios tanto en la iglesia como en nuestros negocios y nuestra vida diaria.
Eso hará que tu vida tenga un impacto extraordinario en el mercado, en la industria, en la iglesia y en cualquier lugar. Conozco emprendedores de reino en toda América Latina, reconozco cuando Dios está haciendo algo en medio de un lugar. He podido tener grandiosas experiencias en Chile, Argentina, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, la verdad, en Brasil ha sido hermoso, en Colombia, pero cada uno de nosotros deberemos de entender que puede ser que ese negocio sea tu ministerio vocacional. La mayoría de los creyentes, por no decir solo el 1% de los creyentes, trabajará desde un altar a tiempo completo. Entonces, desde este punto de vista, el espíritu empresarial del reino, tenemos que movernos con una esencia totalmente diferente en medio de los lugares de autoridad. El Señor Jesucristo influyó dentro de la iglesia, pero también influyó en las áreas productivas, porque es la vida más prolífera que ha estado en medio de la tierra. Pero cuando lo vemos caminar, habían tres elementos centrales en su vida. Tenía identidad, él sabía que era un hijo, tenía un propósito, él sabía que había venido. Y lo tercero, había un poder que fluía a través de su vida. Vamos, yo creo que tú deberías de tomar nota y colocar eso por ahí. Tú tienes que tener identidad, propósito y poder para que tú puedas caminar en una fluidez y en una dimensión totalmente distinta. Mi pregunta para ti hoy es, ¿de quién estás tomando tu identidad? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Luego, ¿cuáles son esas habilidades y principios en el reino sobre los cuales deberías de moverte para poder ver el poder de Dios fluyendo en medio del negocio? Porque el poder es únicamente, cuando tú me preguntas cómo podrías redefinir la palabra poder, es la capacidad de obtener resultados. La Biblia dice que el reino no es solo palabrería, sino también poder de Dios. Me emociona cuando yo trabajo con pequeños o grandes grupos de personas, cuando aprenden a moverse con poder, cuando los veo obteniendo grandiosos resultados. ¿Sabes qué? Hay cosas que ocurren y eso me apasiona, ver cómo esas vidas son transformadas y ellos se vuelven un impacto en su ciudad, en su región, y algunos han llegado a tener un impacto en su nación. La verdad es que el poder es la forma de obtener resultados en el reino. Habla de esto y por eso hay cosas que deben de ocurrir y es bueno que tú y yo aprendamos a movernos en el poder de Dios porque tenemos que desarrollar nuevas habilidades en esta nueva estación. Hay cosas que tendrás que aprender acerca del marketing, las ventas, el cómo generar relaciones, cómo escribir anuncios. Todo eso es importante, pero sobre todas las cosas tú debes de invitar al autor y consumador de tu vida, porque algo va a acontecer en este tiempo. El poder, como te decía, es esa capacidad para obtener resultados. Y las marcas del Señor Jesucristo tienen que ver con propósito, poder, identidad. Permíteme terminar esta idea contigo, porque sabes que hay un equipamiento empresarial, ¿sabe? Hay algo que tú y yo tenemos que afinar en esta nueva estación, ¿sabe? Hay una nueva tecnología, pero también hay un afinamiento en la forma como se están haciendo los negocios en esta nueva estación. ¿En qué estás anclando tu vida hoy? ¿Qué puedes hacer para tener más claridad y poder escalar a esa nueva dimensión? ¿Sabes? Tú eres un hijo, tú eres una hija de Dios, pero hay algo que tú tienes que hacer. Por eso, como empresario del reino, debes de tener claridad que lo primero, tú eres un hijo o una hija, que un día fuiste adoptado y que hoy eres parte de la familia. Cuando tú eres un hijo, cuando tú eres una hija, eso es asombroso, porque, pero para ello tú y yo tenemos que nacer de nuevo y es ahí donde dejamos el viejo Adán y entramos a esa nueva naturaleza. ¿Por qué? Por eso tú y yo deberemos de mantener claro y muy pendiente en nuestro corazón el aprecio que debemos de al ser adoptados y amados y aceptados por un buen Dios. Pero también tú tienes que entender que para poder operar en el reino, tú tienes que ser un ciudadano del cielo
Y ahora tú tienes que ser no solo un hijo, sino un ciudadano del reino en el cual tú tienes derechos, pero también tienes obligaciones, porque la ciudadanía viene después de la adopción. Hay derechos. Cuando tú eres un hijo, hay cosas que ocurren cuando tú te conviertes en un ciudadano, pero entiéndeme, tú eres un hijo, tú eres un ciudadano del reino, pero esas dos cosas te habilitan para servir. Y el Señor dijo, el que quiera ser el mayor entre sus hermanos, que sirva a su semejante. Jesús les dijo a sus discípulos, ¿por qué se preocupan por la comida, por la ropa? Todo eso no es tan importante. Miren cómo los pájaros son alimentados. Miren cómo los lirios visten las montañas. Cómo Dios no se va si Él se interesa más en ustedes y ustedes valen más que un pájaro o una flor. Cuando nos rendimos al señorío de Cristo como ciudadanos, nos convertimos en su propiedad personal y Él es responsable de cuidar a sus súbditos. Hay muchos otros beneficios que podemos hablar como hijos, pero como ciudadanos. Por eso yo te digo, no te detengas ahí, porque tienes que aprender a servir. Porque cuando tú sirves, cuando tú te conviertes en un siervo, eso mantendrá tu corazón en una posición en la cual tú no te llenas ni de orgullo ni de vanidad. Pablo fue más allá y él dijo, yo soy un esclavo de Cristo y soy un siervo, un servidor de ustedes. Por eso, tú tienes que aprender a cultivar estas tres características o revelaciones de la identidad de un hijo de Dios. Tienes que aprender a caminar en este tiempo como un hijo, como un ciudadano del cielo, y debes de comportarte al 100% como un siervo, como un servidor, y eso te permitirá fluir en una dimensión extraordinaria. Así es que era como un tema que quería conversar contigo en este día, porque sabes, tú y yo estamos operando en una nueva dimensión, pero hoy tienes que aprender a servir, porque también solo servir y entender que no eres un hijo y pierdes la perspectiva que también eres un ciudadano, al perder esas otras dos identidades, solo te quedas sirviendo y eso es peligroso porque lo vas a hacer no como un hijo, no como un ciudadano, solamente como un siervo. Así es que el equilibrio en tu vida será importante, el que seas hijo, ciudadano y siervo, porque sabes, en este tiempo el espíritu empresarial del reino está viniendo sobre nuestras vidas. Hay dones, hay talentos que se están activando y quiero que entienda algo. Cuando tú eres un hijo, cuando tú eres un ciudadano, tú puedes servir a una mayor cantidad de gente sin ser un sirviente, solo siendo un siervo. Así es que es un agrado para mí y esto lo quiero seguir ampliando a través de cada podcast, a través de cada enseñanza, porque yo creo que hay algo que está por acontecer en medio de tu vida. Un abrazo grande a cada uno de ustedes, porque creo que la mejor temporada para tu vida está por comenzar.